Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Enfoques 1A, producido en 1A Televisión. Hoy vamos a hablarles a ustedes de un tema que genera sentido de pertenencia, algo que se ha perdido en muy buena proporción en Pereira y el resto del departamento de Risaralda, que genera también entusiasmo por saber en qué clase de territorio estamos viviendo, cuál es el territorio que estamos habitando, qué es lo que estamos haciendo con el territorio. Para ello invitamos al economista Luis Miguel Cárdenas. Él tiene una trayectoria bastante surtida en experiencia, a tal punto que ha sido en varias ocasiones funcionario de valorización en Dos Quebradas, de valorización en la ciudad de Pereira. Ha ocupado cargos en planeación, ha sido gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña y ha tenido también visible desempeño en materia de planeación urbana. Como quiera que el doctor Luis Miguel Cárdenas es evidentemente egresado de la Universidad Nacional de Colombia en investigador urbano, economista e investigador urbano regional en la Universidad Nacional, ya lo hemos dicho. Lo que queremos es plantear unos temas de la diferencia que hay entre la planeación y la planificación orientada hacia un asunto importante para todos, que es el plan de ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial propiamente dicho, lo que llaman el POT y el OT, para que las personas comiencen, ahora que estamos hablando del catastro multipropósito y del tema del predial, que para muchos es un problema que se nos vino encima, pero que genera algunas nuevas actuaciones por parte de la administración municipal en este caso, y que el ingeniero y que el economista Luis Miguel Cárdenas nos puede ayudar a resolver. Bienvenido, doctor Luis Miguel, al programa Enfoques 1A. Bienvenidos, y me siento muy contento, entre otras cosas muy sugestivo, el programa Enfoque, y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, mirar con un enfoque territorial otra visión del territorio, diferente a la acostumbrada, pero no por ello puede generar alguna controversia malsana, no simplemente, como tú lo dices, tratar de lograr que la ciudadanía pues tenga una posibilidad alterna de tener una visión de ciudad. Claro, es que es muy importante el conocimiento. La sociedad se desarrolla gracias al conocimiento, y usted tiene ese conocimiento de la diferenciación entre una cosa y la otra, o las similitudes que vamos a encontrar en lo que estamos haciendo con el territorio. Pereira, Dos Quebradas, el departamento de Risaralda, su desarrollo, como quiera que usted también es el delegado en la comisión del departamento de Risaralda para el ordenamiento territorial. ¿Qué función se cumple ahí? ¿Qué hace usted allí en esa comisión? Ahora, la Comisión de Ordenamiento Territorial surge de la Ley 1454 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, diferente, y aquí empezamos la reflexión, a la Ley 388, que es del desarrollo territorial. Esta aclaración la hago porque los planes de ordenamiento territorial surgen de la Ley 388, que no es ley de ordenamiento, sino que es ley del desarrollo territorial. Cuando usted habla de este tema del desarrollo del territorio, diferencia mucho entre lo que es lo funcional y lo que es estructural. Por favor, expliquemos un poco el tema. Sí, y yo creo que nos valemos de lo que en el programa estamos tratando de mostrar. La verdad es que el plan de ordenamiento territorial es un proceso administrativo y de planificación que sirve para ordenar el territorio. Y ordenar el territorio es la visión estructural que se tiene del mismo en términos de sus organizaciones dimensionales y de atributos. Es decir, el ordenamiento territorial es el reconocimiento del territorio, y los planes de ordenamiento territorial es la organización del territorio como proceso administrativo y de planificación. Por esa razón era que en una reunión que se hizo en Expo Futuro hace ya 15 días, se planteaba un tema como de contradicción, de cómo era posible que tuviéramos un plan de ordenamiento territorial si no teníamos una actualización catastral. Sí, claro. Es evidente que el catastro, que también habría que volverlo a definir, el catastro no es una actividad propia de los institutos que se dedican al mismo. El catastro es un censo inmobiliario.
el reconocimiento del territorio en términos prediales, caracterizados en materia económica, social, jurídica, ambiental, que es la última novedad de este sistema, y geográfica o localización del predio. Inclusive hoy se tiene que hablar de las estructuras geodésicas de localización en vez de los elementos culturales que se empleaban antes. Entonces ahí la diferencia para poder demostrar que el reconocer la existencia de ese territorio mediante un sistema catastral es la primera fase para ordenar el territorio. Y con este instrumento de tipo estructural es donde se podría empezar a hablar de los planes de ordenamiento territorial. Simple, si no conozco el territorio, ¿cómo hago para ordenarlo? De acuerdo, y ahí está entonces en juego, o mejor, el juego de palabras entre lo que es planeación y planificación. Evidentemente, la planeación es la visión que se tiene en un escenario de creación de una idea, y la planeación es la misma planificación, pero con gestión. Y puedo afirmar, para el caso de la ciudad de Pereira, que la ciudad viene siendo planificada hace muchos años, y yo diría que de una forma interesante, pero nunca han tenido los instrumentos de gestión suficientes para hacer que esa condición previa se cumpla. Tenemos nosotros entonces una ciudad no conforme, una ciudad lineal, una ciudad difusa, una ciudad con una cantidad de problemas, porque ha sido planificada, mas no ha sido planeada porque no se gesta sobre ella. Algo fundamental es el suelo, que es donde se desarrolla todo ese tipo el uso del suelo. El suelo como uso, claro. Sí, y por eso es que tenemos tantas contradicciones. Y siempre ponemos el caso de Cerritos, ¿cierto? ¿Cómo Sí. fue que dejamos que Cerritos se convirtiera en un desorden? Alguien dijo, en una guachafita. Sí, claro, y además es lo que llamo una contaminación de usos. Y aquí aparece un tema que de pronto Luis y amigos televidentes, que es fácil de discernir y tratar de entender, ¿cierto? Los territorios se concretan, no se decretan. Pereira es una ciudad, y yo diría que casi todas las ciudades de Colombia, por no crear un universo, han sido ciudades decretadas, no reconocidas, y esto causa muchos problemas. Son las ciudades donde la imaginación de pronto febril de algunos, otros tal vez con algunos intereses no sustentables, entonces plantean la ciudad, y por eso los fracasos. Pero eso ha sido anticipado. Lo que pasa es que la ciudad, diríamos en términos intelectuales y un poquito coloquiales, la ciudad no quiere ser pensada realmente, la ciudad quiere ser funcional, mas no estructural. No estructural. Y hay una diferencia grande entre lo funcional y lo estructural. Sí, claro, podríamos decir en el mismo ejemplo de la ciudad. Sí. Las ciudades funcionan porque tienen vías, pero las ciudades también deben ser estructuradas en las vías como un instrumento de democracia y como un instrumento de vialidad. La democracia nos permite pensar que la movilidad, el que se mueve es el ser humano, no los artefactos. Y en términos de vías, las vías son el instrumento para que la democracia, en términos de movilidad, opere. Hay un tema que del cual no podemos escapar, doctor Luis Miguel Cárdenas, y es evidentemente de si Pereira ha sido gobernada estructural o funcionalmente. Parecería que hubiera sido más funcionalmente que estructuralmente. Yo creo, pero también habría que hacer un reconocimiento histórico de la ciudad. Sí. Yo creo que la ciudad antes de la década del 70 era una ciudad estructurada, mal estructurada, pero era la ciudad, por ejemplo, del civismo. Sí, porque era fue pensada. Era la ciudad que se pensaba, una ciudad Era que pensada. tendría que tener una convocatoria, una comunión entre Sí. todos sus habitantes y poder con ellos construir una ciudad. Era la ciudad que tenía sus mitos, sus hitos y sus ritos, y se creaban con ellos conceptos de pertenencia e identidad, y entonces el pereirano tenía una caracterización, luchaba por su ciudad, los convites, las cosas cívicas, hacía que esa ciudad se estructurara en su identidad, en su pertenencia. Pero posteriormente a estas décadas empezó la ciudad a ser simulada en el concepto de la ciudad moderna. Entonces la ciudad moderna traía consigo el cemento, traía consigo las vías anchas,
y otros elementos, la educación hoy virtual, todo lo que se podía hacer con una ciudad aparentemente moderna, y que Pereira se quiso meter en el concepto de las ciudades modernas del mundo o las ciudades virtuales, y con eso se deformó totalmente. ¿Por qué? Porque no se logra establecer que la ciudad, en términos de esa identidad y pertenencia que se reclama, en el sentido de que la ciudad no tiene ordenamiento territorial, o mejor, sí lo tiene, pero no se reconoce. Y se trata de hacer la ciudad a través del plan de ordenamiento territorial a amaño de quienes tengan intereses en el mismo, ¿cierto? En días anteriores tuve la opción de escuchar tu programa y fue una de las motivaciones en aceptar tu invitación, como por ejemplo se hablaba de la vivienda en términos de un negocio, de pronto de una necesidad de tener la vivienda como una dádiva, como una entrega de ciudad, no como un atributo territorial, como es la necesidad de un techo. Sí, claro. Entonces, claro, entonces aquí ya hay que darte vivienda a ti, Luis, porque usted es parte del mercado inmobiliario y no porque eres un peregrino que debe tener la habitabilidad suficiente y la dignidad para poder adquirir este tipo de atributo. Yo siempre pongo dos ejemplos que caracterizan esa ciudad estructural, emocional, cívica, que todos conocemos. El primero que yo digo, que menciono en algunas oportunidades cuando discuto estos asuntos con las personas, con los amigos, es el ejemplo de la avenida 30 de agosto, que fue empezada a diseñar en los años 40, mediados del año 43, 44, 45. Muy poca gente sabe que la avenida 30 de agosto, el primer nombre que tuvo, que se le dio, fue Gabriel Turbay, y que a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que tuvo un encuentro político hacia la presidencia de la República, como el momento que estamos viviendo en este momento, mataron a Gaitán y quedó con el nombre de Avenida 30 de Agosto, porque el rival de Gaitán, sin haber tenido nada que ver con su crimen y cosas de asprorito, fue Gabriel Turbay, ¿cierto? Sí. Entonces le cambiaron el nombre y lo hicieron y se quedó 30 de agosto, que es el día del aniversario de la ciudad. Sin embargo, esa avenida, doctor Luis Miguel Cárdenas, diseñada en esa época, Pereira tenía 250, 300 carros que se parqueaban todos en la Plaza de Bolívar. Todos, hay fotografías de eso, los carros de los años 40, 45, parqueados en la Plaza de Bolívar cuando se empezó a diseñar la avenida 30 de agosto con 3 carriles a cada lado. O sea, ellos no necesitaban esa avenida 30 de agosto con 3 carriles a cada lado. Evidentemente la hicieron para esta generación, no para ellos. Ahora nosotros estamos pensando es en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, lo que es fatal. Sí, claro. Pero permíteme, yo amplío un poquito porque me pareció un poco bueno, y el otro fenómeno es el de la Villa Olímpica, que sí, es claro, una vergüenza nacional, porque cuando el padre Valencia y Polanco Ripoll y todos los líderes cívicos que hicieron de Pereira una ciudad cívica en los años 50, 60, y con motivo de los Juegos Nacionales pensaron en la Villa Olímpica, sacaron hasta himno de la Villa Olímpica. Villa Olímpica tendremos, en Villa Olímpica haremos en Pereira, moviendo tierra, tal como allá. Bueno, en esa época se destinó todo un territorio para una Villa Olímpica de escenarios deportivos, y poco a poco fuimos pellizcando, dejando pellizcar terrenos, que la urbanización aquí, que ahora la policlínica aquí, acabaron con los espacios para hacer parqueaderos. A un lado de las piscinas olímpicas hay un terreno hubo un terreno del cual hicieron Expo Futuro, ¿cierto? Cuando esa no es una zona. Uno va a ciudades modernas como Houston. Yo digo que a veces nuestros alcaldes no conocen el mundo antes de ser alcaldes de Pereira. Van a pasear. Sí, van a pasear, pero no van a conocer la estructura de la ciudad. Houston, Texas es una ciudad construida sobre el desierto en Estados Unidos, ¿cierto? Y tiene aquí un área deportiva cultural, aquí un área financiera y turística, acá un área urbanizable de viviendas, una cosa hermosa, y tiene vías circulares. No hay ninguna posibilidad de que uno se extravíe en un carro siendo uno un visitante de Houston, de que uno se pierda o comience a preguntar por dónde salgo, porque siempre llega. Nosotros no, nosotros tenemos una ciudad, como usted la mencionó al principio, de oriente a occidente, longitudinal,
sin transversales. La única transversal que tenemos creo que es la calle 50. No hemos sido capaces de hacer la transversal de la calle 25, 26, ¿cierto? Que es absolutamente necesaria. 17. La 17. Usted que estuvo en el proyecto de la calle 14, casi que no hacemos la ampliación de la calle 14. Entonces, estamos hablando de una ciudad funcional, que fue estructural en sus principios, pero que necesita volver a ser estructural a propósito del tema que le quiero plantear a continuación, que es la revisión del POT. Sí, eso se hace urgente y tal vez en este momento podemos tocar un tema neurálgico. La revisión del POT de la ciudad de Pereira debe partir de un hecho: formar catastro, no actualizar catastro. Y es ahí donde los problemas que tiene la ciudad hoy generan las controversias y generan los enfrentamientos que no son realmente consistentes con esa realidad técnica que tenemos que hacer. Eso genera una postura que quiero explicar rápidamente. La ciudad desde el año de 1974 tuvo la última actualización catastral en términos análogos. A partir de ahí se trasladó la ciudad digitalizable, posiblemente en términos de una norma que se generó, que era unir los catastros con el registro para poder tener una información en tiempo real. Eso no se ha podido lograr en la ciudad, y por otras cosas porque hay una cantidad de intereses que generan unos conflictos supremamente graves. Entonces, primero, si nosotros no tenemos en el ordenamiento territorial, no en el POT, un reconocimiento del territorio, es decir, no podemos decir en este momento si nosotros cuántas viviendas tenemos, cuántos lugares comerciales, cuántas áreas de terreno de protección, cuánto es la zona rural, simplemente tenemos eso es ordenamiento territorial. Eso es reconocer el territorio. Reconocer el territorio, claro. Es diferente al POT, que es el plan de ordenamiento. Claro. Entonces yo primero, cuando pienso hablar contigo para hacerte una investigación de tipo antropológico, lo primero que veo yo es que tú eres un hombre. Yo no puedo decretar que seas una mujer por conveniencia mía. Sí. Entonces eso no se hace aquí. Sí. Ese es lo más sencillo pues que yo puedo dar. Entonces cuando yo voy a desarrollar una vivienda, por ejemplo, que ellos hablan de la vivienda de interés social y la vivienda y todo eso, nunca tienen la conformación etnográfica, por ejemplo, de los que posiblemente la van a habitar. Y eso sí nos vuelve gravísimo el tema, ¿no? Entonces, primero tendríamos nosotros que el territorio es una conformación social, es una realidad social, y los territorios solamente tienen sentido por quien los habita, no quien los diseña, como decíamos ahora en planificación. Sí. Esos territorios tienen 4 dimensiones inalterables, axiomáticas, que es la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión institucional o política. Esas son inalterables, son como son. Yo creo la económica, la social, la ambiental y la institucional política. Son 4 inalterables. Aquí en esto, porque el tiempo es breve y tenemos que pronto ampliar otro tema, te quiero decir que en esa primera dimensión, que es la que de pronto es mi tara, la económica, yo puedo asegurar que hay 2 visiones de orden en el concepto territorial. Hay la ciudad económica, que es inalterable, es axiomática, y es esa y no esta otra. Pero también existe en el mundo la ciudad del economista. Es la ciudad que piensa el economista y la puede mirar desde la visión estructural, fundamentalista, criticista, es decir, aparece un modelo de ocupación del territorio que lo define un hombre a través de las relaciones sociales y de producción, que son realmente unas relaciones existentes, no imaginadas. Y los economistas podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Y con una gravedad, los economistas no nos entiende nadie y nunca perdemos. De ahí o se desprende una mirada que realmente es una visión, y no es una sino 2, la visión estratégica y la visión territorial, la visión estratégica y la visión territorial. Sí, claro. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una visión estrictamente estratégica, nosotros no tenemos territorial. Y de corto plazo, estratégica y de corto plazo. Claro, es que lo más moderno que se tenía en la ciudad estratégica como planificación en ese orden era el famoso cuento de la matriz DOFA.
Ajá. Y yo te hago un ejercicio con nuestro amigo el las camarógrafo debilidades, contigo, y si oportunidades. yo le digo, haceme una matriz DOFA de los cochornizos, vos me la haces. El problema es que al final digo, hermano, ¿y qué son cochornizos? Y vos me dices, yo acabo de ver. Pero sin embargo la hice. Todo el mundo tiene ofertas, tiene debilidades, tiene amenazas. Vocación. Y vocación. Entonces aquí hay un problema también de interpretación. La ciudad territorial es observada, no metodológicamente adecuada. Pues nosotros, los que estamos en esa función universal del pensamiento territorial, no creemos en la metodología como procesos sistémicos. Nosotros creemos en lo que vemos, pues aquí que te gusta el tema, ver para creer, en esa filosofía vieja, pero no hay otra. Nos quedan 2 minutos, economista apreciado doctor Luis Miguel Cárdenas. Y estos 2 minutos los vamos a dedicar. El primero, para que ustedes digan 30, 40 segundos, me diga que para esa visión territorial y para esa visión estratégica, ¿qué se requiere en materia de clase dirigente? Formación, educación, conocimiento y hacer una separación fundamental. Quien quiera gobernar la ciudad debe partir de tener muy claro y muy preciso los 3 poderes definidos en la Constitución: legislativo, ejecutivo y judicial. Realmente un alcalde, que es el que en última instancia dirige a través del plan de ordenamiento territorial el ordenamiento de la ciudad, tiene que tener conocimiento de la ciudad y tiene que tener un conocimiento de Estado, no político. La ciudad no es la cantidad de electores que pueda producir para generar una particularidades de ciudad. La ciudad es la que es y debe ser proyectada en sus dimensiones. Entonces tendríamos aquí: la ciudad nunca ha sido considerada con su modo de ocupar del territorio, sino con un modelo político de mirar a la ciudad de acuerdo a unas conveniencias, y realmente eso es lo que ha tenido la ciudad. Pereira es una ciudad difusa, Pereira es una ciudad desordenada, Pereira es una ciudad que tiene muchos inconvenientes en el manejo de sus atributos, porque Pereira desconoce las dimensiones de su territorio, y esto, como decía ahora, siendo axiomático, pues realmente me parece una defecio, ¿no? Como diría un pereirano de Raca Mandaca, de los viejos tiempos, vea pues. Vea pues. Vea pues. Y mire usted, doctor Luis Miguel Cárdenas, para que finalizamos, no lo vamos a dejar ir hasta que usted no nos diga, porque yo sé que usted ha estado como investigador analizando las propuestas de Gustavo Petro y la propuesta de Rodolfo Hernández para presidencia de la República en este calor que hay de ambiente político, y nos diga, de acuerdo con su estudio, con su investigación, con sus saberes y su conocimiento, qué visión tiene Gustavo Petro y qué visión tiene Rodolfo Hernández, qué visión de país tienen cada uno de ellos, de manera muy concreta y precisa y en lo más posible breve. Mire, la parte fácil, pues para mí, tal vez porque comulgo con ese tipo de cosas, es que la visión progresista es una visión universal, axiomática y necesaria, y es donde se establecen unas relaciones, unos modos de ocupar realmente, donde trasciende el ordenamiento territorial, no el plan de ordenamiento territorial. Entonces la visión progresista es una visión estructural del Estado, y Gustavo Petro es un estadista. El señor Rodolfo Hernández es un político, no tiene visión estructural, sino que tiene una visión funcional. Por eso él dice las cosas que él dice, ¿cierto? Yo ofrezco viviendas en campaña, pues no las hago, porque eso no me interesa, a mí me interesa que me elijan. Y a Gustavo Petro no le interesa que él lo elija, sino que le interesa gobernar. El economista Luis Miguel Cárdenas, ya lo han escuchado, espero que lo hayan entendido. En materia económica, pues le hemos pedido que sea lo más pragmático posible, lo más pedagógico posible, porque además usted ha sido siempre profesor universitario. Sí. Y solamente queremos ayudar a pensar, que la gente se meta en el cuento de que necesitamos saber qué ciudad tenemos, qué territorio habitamos y para dónde vamos. Es la idea. Por eso estamos hablando de una visión estratégica y de una visión estructural. Y la gente va entendiendo de una o poco a poco, pero lo que queremos es eso, que el sentido de pertenencia definitivamente se nos meta en el corazón y en la cabeza. Porque de lo contrario no vamos a ir a ningún Pereira. A usted, doctor Luis Miguel Cárdenas, queremos desearle mucho éxito en su trabajo como investigador, pero ante todo agradecerle por su presencia aquí en los estudios de 1A y también, por supuesto, aquí en el programa Enfoques 1A
porque a eso vinimos, a ver cuál era el enfoque que usted tenía de ciudad y obviamente, como lo acaba de señalar, enfoque de país. Muchas gracias. A ustedes que me invitan y a mi ciudad, que la quiero mucho y la quiero ver como debe ser. Gracias. A usted también, hasta una próxima oportunidad con todos nuestros amigos que están siempre viéndonos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde o en cualquier momento, porque esa es la ventaja de las redes sociales, en el caso de YouTube y Facebook, que es por donde transmitimos este programa y que queda permanentemente en los archivos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.